Neville Goddard, 14 de octubre de 1968. La fuente. El hombre busca la fuente, la causa, de los fenómenos de la vida. En su búsqueda, desarrolla y supera sus múltiples conceptos de Dios hasta encontrar al único Dios que jamás podrá superar, por lo tanto, jamás podrá perder. Ese es el Dios que encuentra en una experiencia en primera persona y en presente. He aquí una historia real que roza esta verdad. Mientras un amigo se afeitaba, su hija pequeña lo observaba, preguntándole, ¿dónde vive realmente Dios? Él respondió distraídamente, en el pozo. Riéndose de su respuesta tonta, la niña corrió a contárselo a su madre. Esa mañana, durante el desayuno, cuando su esposa le preguntó por qué había dicho tal cosa, no pudo responder, pero más tarde ese mismo día lo recordó. Cuando era niño en Polonia, una banda de gitanos pasó y se detuvo junto al pozo del patio de sus padres. Uno en particular le llamó la atención. Era un hombre corpulento, con una barba pelirroja muy corta. Mientras el niño observaba, el hombre sacó el cubo de madera con agua del pozo. Su postura y sus grandes manos hacían que el cubo pareciera no pesar más que una taza de té, y mientras bebía, el agua le resbalaba por la barba y el pecho. Cuando terminó, se desató un pañuelo de seda multicolor, y secándose la cara, se secó la barba, e inclinándose, miró al fondo del pozo durante lo que al niño le pareció un largo rato. Curioso, el niño intentó trepar por el borde del pozo para ver qué había dentro. Al verlo, el hombre sonrió, lo levantó y le dijo, ¿sabes dónde vive Dios? Negando con la cabeza, el hombre lo sostuvo sobre el pozo y dijo, mira. En la quietud del agua, el niño vio su propio reflejo y exclamó, soy yo. El hombre respondió, ahora sabes dónde vive Dios. Este concepto se acerca más a la verdad de Dios que el 99% de la gente. Aquí estaba un supuesto gitano ignorante, viajando de pueblo en pueblo, que sabía dónde vivía Dios y no recurría a nadie más. Al ver el pozo, supo que habría agua. Propiedad, sí, del que vivía en la mansión, pero no le impedirían usar su agua. Sin deseos de acumular cosas, este gigante le enseñó a este niño una lección maravillosa para que todos la recordemos. Cuando ves tu reflejo, ya sea en un espejo o en la superficie de un estanque, estás mirando el rostro de Dios. Ahora bien, el primer versículo del Génesis y el primer versículo del Evangelio de Juan se equiparan. El Génesis comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Juan nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En hebreo y otros idiomas esquemáticos, las palabras cabeza y principio tienen la misma raíz. Acaya, uno de los grandes eruditos del siglo I, amigo y compañero íntimo de Pablo, tradujo el antiguo manuscrito hebreo al griego. En su traducción, usó la palabra cabeza en lugar de principio. Su manuscrito dice, en la cabeza creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra hebrea, Rosh, se define en la concordancia Strong como la cima, la parte más alta, el principio, la cabeza, la piedra angular. Por lo tanto, es en la cabeza donde Dios creó los cielos y la tierra. Blake, afirmando que su gran poema, Jerusalén, fue dictado desde lo alto, declaró, todo lo que contemplas, aunque parezca exterior, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake quería que tomáramos esa afirmación literalmente. Todo lo que percibes está en tu interior. ¿Dónde más podría estar? Mirar hacia afuera y ver este mundo como mecánico y no espiritual te lleva a perderte en tu búsqueda, pues el mundo es tu menor. Tú eres su fuente. Todo lo que percibes está en tu interior, pues es en la cabeza donde Dios creó los cielos y la tierra. No hablo de tu cabeza mortal. Es solo un símbolo, un reflejo de tu inmortalidad. Llegará el día en que tu cabeza mortal se convertirá en polvo, pero hay una cabeza que sobrevive a esta. Una cabeza capaz de restaurarte instantáneamente y revestirte con una forma mortal igual a la tuya actual, solo que joven,
para encontrarte en un mundo terrenal como este. Esa es la cabeza en la que Dios duerme. Es allí donde se esconde el patrón. Y es en esa cabeza donde el hombre modelo se despliega para revelarte como la fuente. Al hombre le cuesta creer que él es la causa de toda la vida, pero yo digo que no hay otra. Mira a los ojos de tu amigo o enemigo, y solo te verás a ti mismo. Verás a Jacob, el hombrecillo ante los ojos de Dios. Imaginación. Dios se ve siempre reflejado en el mundo, así como tú, al mirar a los ojos de otro, ves tu propio reflejo. Así que el niño miró al pozo, al ver su reflejo, dijo, «Soy yo». Y el sabio respondió, «Ah, ahora sabes quién es Dios». Se le puede repetir una y otra vez al hombre que no encontrará a Dios en otra persona, pero no puede creerlo hasta que ese patrón arraigado en su mente se desvele. Entonces, y solo entonces, sabrá sin lugar a dudas quién es Dios. Sé quién es el Señor, pues estuve en su presencia. Vi su forma y conversé con él de hombre a hombre. Su apariencia era la semejanza del amor, y cuando nos abrazamos, me incorporé a ese único cuerpo de amor. Si Dios es el principio de la humanidad universal, y yo soy uno con el cuerpo de Dios y uno con el Espíritu de Dios, entonces soy Dios, por lo tanto, vi de antemano mi verdadera apariencia. La apariencia divina, revestida de la imagen del amor, me interrogó, y no tuve otra respuesta que el amor. ¿Qué podría ser más grande que lo que contemplaba? Así que, cuando me incorporó a su cuerpo de amor, me incorporó a la humanidad universal. Tras haber visto el rostro del amor radiante y haberme integrado en el cuerpo del amor, no puedo perder a mi Dios. Lo he descubierto como mi propia y maravillosa imaginación humana, y no puedo superarlo. No puedo ir a otro lugar ni perder a este Dios. Él es mi Dios por siempre y para siempre, y Él es mi ser mismo. Tras revelarse ante mí, Él y yo nos unimos en una experiencia en primera persona, singular y en presente. Entonces, todo lo dicho sobre el hombre modelo que llamamos Jesús se desplegó en mí, y ahora digo, sin vergüenza ni agacharse, que soy Él. Mientras siga llevando mi frágil y pequeño cuerpo de carne y hueso, no puedo reclamar mi herencia celestial, pero sé que será mía al instante cuando deje este cuerpo por última vez. Se le confiere a Cristo resucitado, en la experiencia de los hombres, el nombre divino de Señor. Cuando Felipe dijo, «Oh, Señor, muéstranos al Padre y nos basta», Cristo resucitado respondió, «Tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis. ¿Quién me ha visto a mí, ha visto al Padre?». Esta experiencia tiene lugar después de la resurrección, pues el nombre divino de Señor se impone a Cristo resucitado. Esta historia se cuenta como si hablara un hombre de carne y hueso, pero no es así. Las Escrituras son completamente sobrenaturales. El descubrimiento de Dios es sobrenatural, pues solo se revela a quien lo experimenta. Y cuando la cuentas, quienes la escuchan creen o no la creen. Si alguien tiene un concepto de Dios como un hombre físico, ese concepto debe superarse, y el hombre debe crecer y crecer antes de poder comprender lo que dices. Así que quizás quienes escuchen tus palabras no puedan asimilarlo, pero no desesperes, continúa contándolo y tal vez un 1% de los presentes lo capte. No importa cuántos puedan oír y comprender, lo ofreces de todos modos. Reflexiona sobre este cambio de significado. No es en el principio del tiempo y el espacio, sino en la cabeza, donde la palabra estaba y está con Dios, pues la palabra es Dios. Fue en la cabeza donde Dios creó los cielos y la tierra, así que, ¿dónde más buscarías algo? En la edición del 7 de septiembre de 1957 del Saturday Evening Post, Harold H. Martin escribió un artículo titulado Los increíbles Kennedys. En él, decía, los admiradores de Kennedy esperan con confianza el día en que verán a Jack en la Casa Blanca, a Bobby en el gabinete como fiscal general y a Teddy como senador por Massachusetts. Aquí tenemos a una familia que se atrevió a romper una de las barreras más aterradoras que jamás existieron en nuestro país en cuanto a la Casa Blanca, ser católicos. Mi amigo David siempre usaba la palabra WASP, protestante anglosajón blanco, afirmando que si no eras un WASP no podías aspirar al cargo más alto de nuestro país.
Pues bien, Kennedy era blanco, anglosajón y católico. Toda su familia eran fervientes católicos, y aún así rompieron esa barrera. ¿Por qué? Porque la imaginación crea la realidad. En 1957, los actos imaginarios de los admiradores de Kennedy se publicaron para que todos los vieran. No dijeron que Bobby ocuparía un puesto en el gabinete, sino que especificaron: ¿qué puesto? O que Teddy sería senador, pero ¿a qué estado representaría? Y todo se cumplió. Si no duró, no importa, se cumplió. Y debido a los asesinatos, sus actos imaginarios quedarán grabados indeleblemente en la historia de nuestro país. Lincoln, así como aquellos que no son importantes como presidentes, viven más tiempo en la mente de los hombres cuando son asesinados. Así que aquí vemos que los admiradores fervientes, decidiendo que admiraban, persistieron, y se cumplió. ¿Por qué? Porque todo está en su interior. ¿Puedes concebir un deseo y ser ferviente al respecto? ¿Puedes desear la gracia de Dios con la misma intensidad que el salmista que dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Aquí hay un pequeño ciervo, pues eso es lo que el ciervo es, sabiendo que las fieras se alimentan de todo animal que bebe. Allí, anhela el agua con tanta intensidad que está dispuesto a afrontar cualquier cosa para llegar a esa pequeña piscina. Si pudieras tener esa sed de Dios, lo encontrarías en ti mismo, en primera persona, en presente, porque nunca lo encontrarás de otra manera. Cuando lo encontré, me emocioné muchísimo. Como me habían enseñado que Dios era otro, había formado un concepto mental de él que me reconfortaba y me permitía orar a alguien más que a mí misma. Pero cuando lo encontré en mí misma, como yo misma. Entonces supe que no podía orar a otro, debía volverme hacia mi interior y apropiarme de ello, pues todo está contenido en mi maravillosa imaginación humana. La traducción de Acaya fue un regalo fantástico para la humanidad. Pero, incrédulos, los hombres eligieron otra definición, y ahora todas las traducciones dicen: en el principio, aunque podría haber sido: en la cabeza creó Dios los cielos y la tierra, porque en la cabeza está el Verbo, y el Verbo está con Dios, y el Verbo es Dios. Ahora bien, si por Dios todo fue creado, y sin él nada de lo creado fue creado, y te enfrentas a un problema aterrador, ¿acaso Dios no lo creó para ti? ¿Y no puede deshacer todo lo que creó? Entonces, si por tu admiración por cierta familia, los ves exactamente como quieres verlos, y crees hasta el punto de publicar tu proyección en una revista internacional, y sucede en 3 años, ¿no has encontrado la fuente, la causa de la vida? Esto me lleva a un punto. Una señora preguntó hace poco qué le pasaba, porque, sabiendo en el fondo de su alma que tenía razón, al enfrentarse a otra opinión, se quedaba callada, incapaz de expresar su oposición. En el libro de Juan, narra una historia increíble: yo soy Dios Padre. Cuando me ven, ven al Padre. ¿No saben que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Con una afirmación fantástica tras otra, añade: os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Porque se nos dice: si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan 13:14. Ion insiste una y otra vez en que debes creer que eres quien te gustaría ser, o nunca lo lograrás. Más bien, seguirás siendo lo que crees ser ahora mismo. Tu creencia siempre se exterioriza en la pantalla del espacio. Tiene que ser así, porque está en ti y no afuera. Cuando tu creencia se hace realidad y parece sólidamente real por fuera, es porque la sustentas interiormente. El día que dejes de creer en ella, se desvanecerá, pues todo debe construirse sobre la base de la creencia. Creo que soy un éxito. Seguiré siendo un éxito solo en la medida en que siga creyéndolo. El día que dejo de creer, el fracaso entra y el éxito se desvanece. Debes creer que te encuentras en cierto estado. No puedes olvidarlo si quieres exteriorizarlo. Puedes abandonarlo después de llegar a cierto punto, pero si quieres mantenerlo vivo, debes hacerlo en tu interior, pues nada surge sin el apoyo de un acto imaginario,
y nada permanece sin el apoyo de ese acto. El día que se retira el apoyo imaginario, la cosa comienza a desvanecerse y deja de estar en tu mundo. Esto aplica a un matrimonio, una amistad o un negocio. Si sabes lo que quieres, concédetelo, pues solo hay una fuente de causalidad. Esa fuente es Dios. Él es el soñador en ti que despertará de este maravilloso sueño de la vida, y cuando lo haga, tú. Date cuenta de que has estado soñando todo este tiempo. Muchos grandes poetas han intentado transmitir esto, pero el hombre no puede comprender que el poeta, en contacto con una capa más profunda de su ser, despertó y registró sus experiencias hasta que esto sucede en el individuo. El soñador en ti es Dios. Él es la fuente, la causa de tu vida. Sueña con fervor. Sueña con intensidad. Usa técnicas grabadas como, acércate, hijo mío, para que puedas sentirte. Puedes, mediante una sensación espiritual, convencerte de que estás experimentando algo físico. Conozco a una señora en Nueva York que, como costurera y diseñadora, no ganaba mucho y quería no solo tener mejores ingresos, sino también dedicarse más al diseño que a la costura. Cuando me lo contó y me dijo cuánto quería ganar, le animé a no limitarse y le pregunté, ¿te gustaría supervisar a quienes cosen, además de diseñar? Y cuando me dijo que le encantaría, la animé a que anotara la cantidad de dinero que le gustaría ganar, dedujera sus impuestos y calculara el saldo. Calculando hasta el último centavo y creyendo que le pagarían en efectivo, esta señora palpó el sobre con los billetes y monedas que recibiría. Al agitarlo, oyó el cambio sonar. Luego, arrancó la punta del sobre y dejó caer el dinero sobre la mesa, sacó los billetes y los olió. ¿Sabían que el dinero se puede oler? Tiene un olor único, como ningún otro. Entonces esta señora contó el dinero, hasta el último centavo. Al día siguiente, mientras estaba en su habitación de un hotel de la calle 34, sonó el teléfono y le avisaron que un caballero estaba abajo y quería verla. Nunca había conocido a este hombre, pero conocía su reputación, desde luego, jamás soñó que la llamaría. Pero lo encontró en el vestíbulo, donde hablaron de negocios, con la condición de que ella fuera cada vez más la diseñadora y cada vez menos la costurera. Entonces le mencionó el salario que habíamos acordado, y cuando él aceptó, prometió empezar a trabajar para él el lunes siguiente. Una semana después, al abrir el sobre, contó su dinero hasta el último centavo que había imaginado tan solo una semana antes. ¿Cómo se puede llamar coincidencia? Estaba ansiosa por cambiar de opinión, creyéndolo, interpretó el papel de Isaac. Isaac era ciego. No veía, pero sentía. Sabiendo que uno de sus hijos estaba cubierto de pelo y el otro no, Isaac deseó al que podía tocar con sensibilidad. Cuando Jacob se acercó, vestido de pelo, Isaac dijo, aunque tu voz suena como la de Jacob, ¿te sientes como Esaú? Entonces, basándose en el sentimiento más que en el sonido, Isaac le dio a su hijo Jacob el derecho de nacimiento. Y cuando Esaú regresó y descubrió que su hermano había engañado a su padre, Isaac dijo, le he dado tu bendición y no puedo retractarme. Esta señora dio su bendición a un mejor trabajo y más dinero. Revestiéndolo con tonos de realidad, sintió su existencia y le dio el derecho a nacer. Lo hizo un viernes, y al día siguiente el nuevo estado nació. Les animo a no desesperar. Si han intentado imaginar una y otra vez, pero han fracasado, no se rindan, intenten ser más intensos. Intente creer más en la realidad de su acto imaginativo. Al hombre, creyendo en el mecanismo del universo, le resulta difícil verlo como imaginario, pero lo es. Cuéntenle la historia de los Kennedy al hombre promedio y dirá, ¿y qué? No puede ver esa historia como una confirmación de que imaginar crea la realidad. Podrían contarle cientos de historias similares, pero, imbuido en la creencia de que este mundo es mecánico y debe ser movido externamente, al hombre le resulta difícil comprender que el mundo se reorganizará para reflejar cualquier cambio que ocurre en el individuo. Pero el cambio ocurre en la imaginación, no en el mundo.
Reflexiona sobre el hecho de que es en la cabeza donde Dios creó los cielos y la tierra. Sabiendo dónde está la cabeza, sabrás dónde está la fuente. Entonces sabrás dónde está Dios, porque Él está en la cabeza. Mírate en el espejo y mira a Dios. Mira cualquier cosa que refleje tu rostro y verás a Dios. Entonces, un día, cuando estés en su presencia, lo reconocerás. Llamado la humanidad universal, porque Él acoge a uno tras otro en su único cuerpo, cuando ves ese cuerpo, ves amor, te comunicas de hombre a hombre, te abrazas y te haces uno con el Cristo resucitado, aunque la confirmación tarde 30 años. Pero la alegría que te espera cuando se cumpla el tiempo y la Escritura irrumpa, bien vale la pena la espera, porque experimentarás todo lo que se dice de Jesucristo, incluso que el Hijo de Dios te llame Padre. Las Escrituras realmente dicen lo que dicen, pues es David quien afirma que el Señor lo llamó su Hijo. Salmos 2, y eres tú quien declarará, he encontrado a David. Él clamó a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Salmos 89. David está enterrado en la cabeza, donde Dios creó todo en los cielos y la tierra. Es en la cabeza donde Dios está enterrado, y desde la cabeza se revela su paternidad. ¿De qué otra manera sabrías que eres Dios Padre, a menos que su Hijo te lo revelara? Esta experiencia nos espera a todos. Lo sé, porque no estoy teorizando ni especulando, sino contándote exactamente lo que he experimentado. Fue David quien me hizo consciente de ser Dios Padre. Sé que tú también lo eres, pero solo cuando David se te revele, encontrarás al Dios que no puedes perder ni superar. ¿Dónde desperté? ¿No fue en mi cabeza? ¿De qué parte de mi cuerpo emergí? ¿No fue de mi cabeza? ¿Y cómo pudo Cristo emerger de alguien en quien no está presente? Si no existiera ahora en mí, no podría emerger de mí. Y si ascendió en mí, primero tuvo que haber descendido en mí. Descendió como un rayo y ascendió de la misma manera, pues en el principio Dios se colocó en la cabeza, y es en esa cabeza donde sueño el sueño de la vida. Todo está contenido en la cabeza del hombre. La explosión tuvo lugar y mi Hijo apareció ante mí en mi cabeza. Fue mi cabeza la que se iluminó al tiempo que el cielo se volvía transparente. La paloma descendió sobre mi dedo, pero me besó la cabeza. Allí estaba el Espíritu Santo cubriendo mi cabeza con afecto, confirmando la obra que Dios había realizado, y de la cual estaba muy complacido. Ahora debo contarlo y seguir contándolo, sabiendo que algunos aceptarán mis palabras y otros no. Pero un día lo harán, cuando hayan superado a los dioses que ellos mismos crearon, porque todos crecemos y crecemos, crecemos y crecemos. Así que, al leer las Escrituras, ten siempre presentes los personajes completamente sobrenaturales que allí se describen. Considéralo como un drama que ocurre, no allá afuera, sino en lo más profundo de tu alma. Intenta ser tan ferviente por algo para ti como lo fueron los admiradores de Kennedy. Sé tan intenso por ti mismo o por un amigo como lo fueron por tu familia. Nada era más imposible en nuestro contexto político que ser católico y aspirar a la Casa Blanca, pero ellos lo lograron, él lo logró, y tú también puedes. No importa lo que desees, recuerda, nada es imposible. Lo que ahora está probado, antes era solo imaginado, así que empieza imaginando un estado y convenciéndote de que lo vives. Blake dijo, los antiguos creían que si te persuadías a ti mismo, así era. Hubo un tiempo en la imaginación en que una firme persuasión podía mover montañas. Puedes eliminar los obstáculos aparentemente inmensos que se te presentan simplemente ignorándolos y asumiendo el fin. Y si tienes que superar la montaña, lo harás, o la montaña desaparecerá. Lo que sea necesario para que cumplas lo que has asumido, se hará por ti siempre que te mantengas fiel a ti mismo, la fuente de toda vida. Ahora entremos en el silencio. Recuerda darle like a este vídeo. Suscríbete y deja que el sonido de la campana te guíe de vuelta.